Val. Bon dia a tothom. Gràcies per la vostra assistència. Comencem ja. Recordem una mica l'esquema serà, elles tindran com uns 15, 20 minuts, o si no ja ho compensarem cada una. Calculem, per tant, que acabi aquesta part de ponència d'aquí 3/4 d'hora, per tant seran 10 i mitja, i la idea és acabar a 11 i mitja per tenir una mica de descans i després ja sabeu que ve el Vicenç Navarro que farà la clausura. Per tant, us presento, parlaran per ordre Cecília Gefell, d'ATAC Catalunya. Al meu costat, després, Adoració Guamán, professora de Dret del Treball de la Universitat de València i directora de la Fundació per l'Europa dels Ciutadans. I a la meva esquerra, Mònica Vargas, de la campanya del no al TTIP, o que aquest podria ser un tema ja per començar a parlar, però en tot cas elles tenen la seva ponència. Li diem TTIP, o li podríem dir directament Tractat de Lliure Comerç Estats Units-Europa. Doncs comencem. Cecília. Hola, bona tarda. Bueno, jo el primer que tinc que dir és que no soc cap especialista en aquest àmbit, però que intentaré fer una xerrada per gent que no és especialista. Jo penso que potser hi ha aquí a la sala gent que en sap més que jo del TTIP. Començaré dient que aquests tractats internacionals... Bueno, hablaré en castellano porque me expreso mejor, todos estos tratados internacionales son una verdadera sopa de siglas. O sea, el TTIP, el TAFTA, el TISA, el ACS, el ACTI, el GMT, el CETA y muchas más siglas. Parece una sopa de letras. Y esto se hace con una intención, yo creo. O sea, la intención es que perdamos el interés, porque en cuanto empezamos a ver eso, dices, ¡uf, qué complicado que es esto! Paso de enterarme, ¿no? Y para que nos desinteresemos eso, de lo que está en juego, ¿no? Esos tratados apenas habían despertado hasta ahora el interés y la posición de la gente, pero de un tiempo a esta parte pues parece que despiertan más. De hecho, por ejemplo, en el caso del AMI, que es de 1998, ya tuvo una fuerte posición y por eso fue tumbado, o sea, porque realmente la gente se opuso en Europa. Aquí no nos enteramos tanto, la verdad, en España, ¿no? Pero en Europa fue tumbado porque había una posición fuerte de la gente. Y con este tratado del TTIP también podemos hacer lo mismo. Eso es un mensaje positivo que se puede dar, ¿no? El TTIP se negocia desde julio de 2013 y es un tratado con características comunes con otros tratados de comercio e inversión internacionales, ¿no? Una de las características que tienen todos es que es su opacidad, es el secreto, ¿no? Están hechos en secreto, hay algunos que no se hacen públicos hasta que no se firman, con lo cual la gente pues, bueno, va vendida porque no se puede negociar absolutamente nada. Y algunos, incluso algunos tratados internacionales con África, se han firmado y todavía no se han hecho públicos. Es muy fuerte, ¿no? Porque tenemos que pensar cada uno en las consecuencias que tienen estas cosas, ¿no? De pérdida de democracia. Lo que dicen los que están proponiendo estos tratados, que son, él ha dicho Estados Unidos y Europa, pero en realidad son las multinacionales o los lobbies europeos, americanos y Bruselas, ¿no? Y los políticos, ¿no? de todos los dos bandos, ¿no? Y lo que dicen es que el objetivo es eliminar las barreras o las tarifas aduaneras y simplificar la venta de bienes y servicios, ¿no? Pero en realidad es un poco la trampa, porque las barreras ya son muy bajas, ¿no? Las tarifas aduaneras. Si preguntamos a una empresa de importación-exportación, nos va a decir que no tienen ningún problema con ese tipo de aranceles, ¿no? Porque ya pagan muy poco, ¿no? Yo creo que el verdadero objetivo es, y también lo dicen, no es que no lo digan, lo dicen muy bien dicho porque siempre hay un tema de lenguaje ahí, en realidad el objetivo es imponer la reducción, la eliminación y la prevención de políticas que sean inútiles al comercio. Esto puede parecer que no está tan mal, ¿no? Porque el comercio siempre es algo bueno, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ellos consideran inútil al comercio? En realidad es todo aquello que frena su actividad comercial y de lucro, como la regulación financiera,
como la lucha, puede ser también la lucha contra el calentamiento global, una cosa que impida el comercio, o el ejercicio de la democracia, que también impide el comercio porque pone unas condiciones, ¿no? Ellos quieren quitar todo tipo de leyes y condiciones que impidan el comercio y la inversión, no nos olvidemos. Si la razón del tratado fuera la simplificación de la venta de productos, esto es otra mentira, porque en los puertos, por ejemplo, españoles, hay una ventanilla única para hacer los trámites y eso es una cosa que se hace enseguida. Tú presentas la documentación en esa ventanilla y ya está, ya has cumplido. Eso contrasta con la burocracia que se nos pide a los ciudadanos para, por ejemplo, yo qué sé, abrir un bar. O sea, yo tengo una amiga que ha querido abrir un bar y ha estado medio año haciendo gestiones y pagando mucho dinero. Por eso, también quería analizar un poco el TTIP, que es una profunda reforma legal con los aspectos del lenguaje. Los proyectos de tratados que conocemos destacan valores comunes, salvaguardias para protegernos de sus aspectos perjudiciales, aunque con diferentes niveles de lenguaje, según las preocupaciones. Sobre el concepto de Estado no tenemos los mismos valores en Estados Unidos que en Europa. En Estados Unidos el Estado no es el guardián del bien común ni del interés público, ni tenemos los mismos valores sobre empresas privadas y los partidos políticos, o sea, ahí funcionan distinto que aquí, ni sobre las normas laborales, ni sobre el medio ambiente. O sea, yo creo que aquí tenemos más salvaguardias en Europa, de momento, aunque esto es bastante relativo porque las van empujando por todos lados, tienen mucho poder los lobbies, ¿no? Ni sobre el medio ambiente, ni sobre la justicia internacional o respecto a la diversidad cultural. Creer que es así es dar a entender que la armonización, o sea, la armonización legal, pues es una cuestión técnica, pero no es una cuestión técnica, es una cuestión política, ¿no? O sea, y además la armonización se va a hacer con el mínimo denominador, que es el de Estados Unidos, ¿no? Pero este lenguaje da una impresión de garantías que en realidad no existe, ¿no? Los resultados de muchos estudios que se han hecho nos llevan a preguntarnos sobre el vocabulario utilizado, por ejemplo, cuando hablamos de libre comercio, apertura de competencia, armonización. Todas estas expresiones se pueden resumir en una: la libertad de negocio para las multinacionales en contra de la sociedad o del ecosistema, porque son las dos cosas. Para no confundirnos entre el marketing que hacen cuando redactan estas leyes, que además son redactadas, antes los lobbies influían en los que redactaban las leyes. Ahora, con estos tratados y con el TTIP, son los lobbies quienes directamente, o las multinacionales quienes directamente redactan estas leyes. Ya no es que influyan, ya es que las hacen, ¿no? Las hacen y se tiene que aprobar por narices. Pero para no confundirnos con esto, por ejemplo, cuando se dice competencia, que puede parecer una palabra sana, ¿no? O sea, la sana competencia entre partes, ¿no? En realidad lo que están diciendo es su libertad para su negocio, ¿no? Cuando dicen mecanismo de solución de controversias, inversionista-Estado, en realidad lo que están diciendo que es un tribunal de arbitraje donde los jueces son parte también, o sea, porque primero que no son jueces, luego son abogados de los lobbies estos que van a, ¿sabes? Y luego cuando hablamos del mercado, por ejemplo, también es otro eufemismo, y cuando se nos llena del libre mercado, cuando se les llena la boca del libre mercado, en realidad el libre mercado es para ellos, su libertad, la libertad de especular y de... Aunque no establece formalmente ninguna jerarquía de derechos, el TTIP insiste en organizar la supremacía del derecho del comercio, como he dicho antes, y las multinacionales. Hay una diferencia flagrante de lenguaje según se trate del derecho a hacer negocios o derechos de los ciudadanos, ¿no? De los pobres mortales que vivimos en la tierra. Y por qué, además, el derecho al comercio tiene carácter vinculante, mientras que los otros derechos que aparecen no tienen carácter vinculante. O sea, que dan un papel de ventaja a la intervención privada
en la regulación. Esto es muy importante. O sea, es empresas privadas que regulan lo público, ¿no? O sea, las normas y las leyes son diferentes entre Europa y América del Norte. El principio de precaución no existe en Estados Unidos. En Europa, hasta ahora sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si un producto entra en Estados Unidos o es puesto en el mercado, no tiene que probar que es, en Estados Unidos no tiene que probar que es inocuo. En cambio, en Europa sí. Por ejemplo, el ejemplo más flagrante es el de los transgénicos. En Europa hasta ahora tenían que estar etiquetados y ahora ya con estas leyes, con el TTIP, ya no tendrán que estar etiquetados, nos venderán lo que quieran, como quieran y nos mentirán como les dé la gana. O sea, la ley es su ley. Esto se traduce en una pérdida de democracia, porque si no tenemos información es imposible decidir. El tratado incluye disposiciones que prohíben que las autoridades públicas privilegien el mercado local, con lo cual estamos vendidos a que nos inunden con sus productos y nosotros no podremos consumir los productos que hacemos a nivel local. Y cualquier norma, reglamento o ley puede verse afectada, desde la simple decisión de un municipio a los artículos constitucionales. Esto es súper importante, o sea, porque es que esto va por encima de las constituciones de cualquier Estado, esto va por encima de las normas de de la Generalitat, por ejemplo, y de los municipios. Por increíble que pueda parecer, a pesar de la crisis, el TTIP tiene como objetivo liberalizar todavía más los mercados financieros y la especulación. Ella va a hablar del Foro de Cooperación Regulatoria, pero yo considero que es otro eufemismo para hablar de un comité oficial compuesto por expertos que están puestos por los lobbies, encargados de analizar de forma permanente normativas vigentes para ver su impacto sobre los negocios. O sea, todo lo que sea contrario, como he dicho antes, a los negocios va a ser tirado para atrás. Todas las prevenciones ecológicas o de leyes para la protección del medio ambiente o de los espacios protegidos, todo eso ya no va a existir. Luego está lo de los tribunales de arbitraje, que no me voy a extender mucho porque también van a hablar mucho más técnicamente ellas que yo. Es crear una justicia, estos tribunales, crear una justicia que no es justicia, pero que tiene forma de justicia para arbitrar conflictos y desacuerdos de las multinacionales privadas frente a los Estados, lo que representa pues eso, que las multinacionales van a tener preponderancia sobre los Estados. Los casos serán juzgados no por jueces profesionales, sino por 3 árbitros, uno nombrado por el Gobierno, si no me equivoco me corriges, uno nombrado por el Gobierno, otro por la autoridad local acusada y otro por la multinacional acusadora. El presidente es nombrado por ambas partes y como estos abogados no tienen que rendir cuentas a nadie, pues más que al que le paga, pues bueno, ya os podéis figurar cómo va a ser ese juicio. O sea, es eliminar todo principio de justicia, porque la justicia se le supone una imparcialidad, bueno, pues se le supone pues, que no va a atender a las dos partes por igual, pero aquí eso será mentira. Lo que también quería deciros es que no hay ninguna razón para aceptar estos tratados. O sea, podemos luchar contra ellos. De hecho, como he dicho antes, se ha hecho alguna otra vez y se puede seguir haciendo. ¿Por qué son secretos? Pues porque no quieren que nos enteremos de qué va. Entonces, la manera de hacerlos, antes de que se apruebe, sacarlos a la luz para que no los puedan aprobar, ¿no? Pero necesitamos, pues eso, por eso se está haciendo una campaña, por eso se está haciendo toda la información que se puede dar, porque realmente vamos a estar más vendidos que un jamón. O sea, la democracia ya, el poco sentido que podía tener, cada vez va a tener menos. Vamos a estar en manos de las multinacionales. Y yo no voy a decir nada más y voy a dejar que mis compañeras pues, le den al debate el cariz técnico que yo no le he dado. Venga, gràcies. Gràcies, Cecília. Doncs entrem potser en detalls encara més tècnics. Em sembla que no he dit que ella està a punt d'acabar un llibre, de publicar un llibre sobre el tema.
doncs ens avançarà bastant amb exclusiva el que surt en aquell llibre. Adoració. Gràcies. Bon dia a totes i tots. És un plaer estar així amb vosaltres aquest matí. Voldria agrair a la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya haver-me donat l'oportunitat, en particular a la companya Rosa, d'haver-me cridat, d'haver-me donat l'oportunitat de debatre aquest tema que és una de les meves obsessions actuals i poder debatre les idees amb totes vosaltres. I com se nota, soc valenciana i vaig a passar al castellà, no per res, sinó perquè a vegades crec que me costa, en aquest tema que estic estudiant en castellà, me costa molt més i si faig la traducció. Així que per anar ràpid, com he d'anar ràpid perquè voldria dir moltíssimes coses, passem al castellà. A la hora de estudiar y analizar el tratado, el TTIP, es necesario separar, hacer una doble lectura. Una lectura de los papeles que tenemos del tratado y otra lectura de lo que no dicen esos papeles, pero que en realidad es lo que va a ocurrir. Según nos explica los papeles, el acuerdo por el cual se dio comienzo a las negociaciones del TTIP, este tratado tiene como objetivo la liberalización de los intercambios comerciales, la protección y promoción de las inversiones y la integración de dos grandes mercados con mecanismos, como se comentaba la compañera, la convergencia de regulaciones y la generación de estándares globales. Hasta ahí podríamos pensar que se trata de un tratado de libre comercio más, quizá un poco más ampliado, pero que tiene unos objetivos claros económicos. Nada más lejos de la realidad. En realidad, el objetivo fundamental del tratado del TTIP es una reubicación del poder político económico, una subversión de la soberanía popular y de los mecanismos de toma de decisiones democráticas. En realidad, con el tratado lo que se persigue es el desmantelamiento de lo que queda de Estado social en Europa, fundamentalmente la apertura de Europa y de Estados Unidos totalmente al libre comercio, ya no retirando las barreras arancelarias, que quedan aproximadamente un 4%, sino retirando todas las barreras de efecto equivalente, que a lo largo de mi charla iremos viendo qué es esto de barreras de efecto equivalente, y sobre todo dos mecanismos fundamentales que se insertan y que, como comentaba la compañera, producen un impacto fundamental en nuestro sistema de derecho, que es la convergencia de regulaciones, es decir, la producción de normas fuera de los organismos democráticos que nosotros conocemos, es decir, parlamentos, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado la protección y promoción de las inversiones mediante normas que, como luego veremos, están apoyando a la inversión extranjera en un Estado, pero también, sobre todo, mediante este mecanismo de arbitraje, mediante este ISDS. Es decir, que el primer objetivo del TTIP yo lo calificaría como un objetivo político, en el sentido de que se está cambiando la ubicación del poder para trasladarlo a otras manos. Pero hay otro objetivo que tampoco se explicita, pero que es bastante obvio, que es el objetivo geopolítico o geoestratégico. El TTIP, y ahora veremos un poco el recorrido histórico de los tratados de libre comercio, el TTIP se articula en un momento en el que es necesario frenar a dos potencias emergentes, fundamentalmente a China, pero también a Rusia, y que hay gente que afirma que el TTIP es el nuevo brazo político de la OTAN y, además, una barrera contra China. Por otro lado, como tercer objetivo, yo creo que hay un objetivo ideológico. El objetivo ideológico es decir, nuestros estándares, los estándares de Occidente, son los mejores estándares del mundo y por eso hay que imponerlos al resto. El resto son las economías en desarrollo, el resto son las economías emergentes. ¿Cómo? Si conseguimos una zona de libre comercio que va mucho más allá, un mercado global entre las dos superpotencias mundiales, todo lo que vamos a decidir entre nosotras dos superpotencias vamos a poder imponerlo al resto. Cosa que era difícil ya en la OMC, porque en la OMC todo el mundo tiene voto. Vamos a ver esto, vamos a ver el por qué se llega al TTIP. Creo que llegamos al TTIP por un bloqueo de los mecanismos multilaterales de gobierno del comercio internacional. Mirad, como todas sabéis, la voluntad de gobernar el comercio internacional en organismos multilaterales no es nueva. Desde 1944, con el acuerdo de Bretton Woods, que se crea el Fondo Monetario Internacional, que se crea el Banco Mundial, posteriormente el GATT en el 47, hasta la OMC en el 95, siempre ha habido este intento de gobernar la economía desde foros multilaterales. Con la llegada de la década de los 90, el multilateralismo empieza a tener obstáculos. Y tenemos en la cabeza, por ejemplo, aquel día 1 de enero de 1994 que se alza su comandante Marcos. ¿Por qué se alza el 1 de enero de 1994? ¿Por qué el EZLN empieza en ese momento? Bueno, es un rechazo simbólico a la NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que entraba en vigor en esa fecha. Ese rechazo simbólico luego se plasmó en un rechazo, como decía la compañera real, del AMI en 1998, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que, ojo, el contenido del AMI está en el TTIP.
Posteriormente llega Seattle y ahí explota el movimiento antiglobalización y ahí se paraliza la ronda del milenio y ahí empieza un movimiento que iría haciendo cada vez más difícil llegar a acuerdos multilaterales. ¿Por qué se paraliza en aquel momento? Aparte de porque se populariza las consecuencias negativas de la globalización económica, también porque hay una actuación de los países emergentes contra la hegemonía de los Estados Unidos y contra el gobierno de Estados Unidos en las instancias multilaterales. ¿Qué hace Estados Unidos? Como siempre, busca por la puerta de atrás mantener su hegemonía. ¿Cómo? Ya lo había intentado con la NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que entró en vigor en el 94, y lo vuelve a intentar a partir del fracaso de la ronda de Doha, es decir, a partir de la total paralización de la OMC, lo vuelve a intentar ¿cómo? Con tratados de libre comercio bien bilaterales o bien regionales. Es decir, cuando Estados Unidos ve que los foros multilaterales le dificulta la adopción de acuerdos gobernados fundamentalmente por sus intereses, pues nuevos estados y nuevas potencias emergentes, busca una puerta de atrás y esta es la generación de tratados de libre comercio, bien sea regionales o bien sea bilaterales. Por ejemplo, todos los que Estados Unidos ha firmado con América Latina, los que ha firmado con Asia, los que ha firmado con África y, por supuesto, el que quiere firmar con la Unión Europea. Si entramos un poquito en los datos, a fecha de abril de 2015, hace unos meses, existían, según los datos de la OMC, 612 tratados de libre comercio notificados y en vigor a nivel internacional, sean bilaterales o sean regionales. Es decir, no estamos hablando de que el TTIP es algo nuevo. El TTIP será uno más con diferencias, una versión genéticamente modificada o avanzada de estos tratados internacionales, pero hay muchos. Y si nos vamos ya no a los tratados de libre comercio, sino a lo que son tratados de inversión, lo que le llaman tratados bilaterales de inversión, los TBI o los APRI, hay ni más ni menos que 2.279 tratados bilaterales de inversión en vigor, 2.279. Muchos en Europa y España tiene firmados más de 50. El último que firmó España lo firmó con Libia en el 2007 y lo firmó Moratinos. Es decir, que estamos hablando de algo que no es tan nuevo. La liberalización del comercio, la promoción de las inversiones, la introducción de esos mecanismos de arbitraje de los que hablaba la compañera ya existen. Existen ni más ni menos que en el 90% de 2.279 acuerdos. Existen en todo el globo, pero ahora se nos presentan en una versión evolucionada o en lo que se llaman los tratados de nueva generación. ¿Qué es esto de tratado de nueva generación? Porque a los últimos tratados que se están negociando, estos contra los que estamos haciendo la campaña, se les llama tratado de nueva generación. Bien, como hemos dicho, cuando ante la imposibilidad de seguir con el multilateralismo se cambia de foco y se empieza a hacer este tipo de nuevos tratados, que son los antiguos tratados de libre comercio, es decir, eliminar las barreras aduaneras entre los estados que forman el tratado y las barreras de efecto equivalente, a los que se les suman dos objetivos. El objetivo de convergencia de regulación, es decir, vamos a ver entre los dos países cómo hacemos mínimos comunes y, por tanto, nuevas normas, la convergencia de regulaciones y la protección de inversiones. Es decir, que ya estos tratados de nueva generación tienen ese añadido al libre comercio. ¿Cuáles son los tratados de nueva generación? El TPP, el Tratado Transpacífico, que está negociando Estados Unidos con toda la cuenca del Pacífico. El TTIP, que es el que está negociando Estados Unidos y Unión Europea. Y, fundamentalmente, el CETA, que es el Tratado Unión Europea-Canadá. El CETA es el más peligroso, en mi humilde opinión, porque ya está acabada la negociación. Con respecto al CETA, que es el Tratado Canadá-Unión Europea, la negociación está acabada y sus contenidos están pactados ya entre la Unión Europea y Canadá. ¿Esto qué implica? No está aprobado, porque todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo, pero ya sabemos cuál va a ser el futuro contenido del TTIP leyéndonos el CETA, las 1.600 páginas del CETA. Y si tú quieres saber qué contendrá el TTIP, vais a su hermano pequeño, que es el tratado entre Canadá y Unión Europea, y sabéis cuál es su contenido. ¿Cuáles son los argumentos que se utilizan para defender la negociación y el acuerdo de estos tratados? Fundamentalmente son dos argumentos que nosotros nos estamos orientando a desarmar. El primero, vamos a poner en común dos áreas que tienen una fuerte dimensión social, altos salarios, buenas y protectoras normativas laborales. Esto es lo que nos dicen. Cualquiera que conozca la normativa y la situación de Estados Unidos sabe que esto no es cierto. No estamos poniendo en común dos áreas con una boyante situación social. Al contrario,
Como nos recuerda Piketty, desde la década de los años 80 las desigualdades en Estados Unidos están disparando y hasta el punto de que más de la mitad de los ingresos del país son percibidos por un 10% de la población. Y si miramos a la Unión Europea con toda la medida de austeridad y a nuestra querida Grecia, no tengo que recordaros que vamos a la deriva hacia abajo, hacia la destrucción del Estado social. Es decir, si ponemos en común esta deriva neoliberal abrumadora de Estados Unidos con el camino que está recorriendo la Unión Europea, no estamos poniendo en común dos situaciones que se miran hacia la mejora social, sino todo lo contrario. Aparte de esto, se nos dice, el TTIP va a generar ingresos, va a generar una mejora económica, va a generar la creación de puestos de trabajo. Nada de esto es cierto. Y nada de esto es cierto no porque lo digan los estudios que ahora os voy a citar, sino porque la experiencia internacional nos enseña que otras integraciones regionales del estilo del TTIP, con las características que va a tener el TTIP, han fracasado estrepitosamente y han provocado graves consecuencias sociales. Por ejemplo, la NAFTA. Mirad, cuando se estaba negociando la NAFTA, la fase final de la negociación la agarró Bill Clinton, que como Obama afirmó que la NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, iba a generar nada más y nada menos que 200.000 puestos de trabajo y unas ventajas económicas. Nada de esto fue cierto, y no lo digo yo, lo dicen numerosos estudios de catedráticos estadounidenses. Las disparidades existentes entre México, Canadá y Estados Unidos generaron, sí, un desplazamiento comercial hacia México, pero una pérdida neta de empleo tanto en México como en Canadá como en Estados Unidos. Más allá de esto, se estancaron los salarios, aumentó el desempleo, se produjo el dumping social, se generalizaron las violaciones de los derechos sindicales. La convergencia reguladora provocó que en México se desarmara poco a poco el sistema de seguridad social, que era mucho más elevado que el de Estados Unidos, y sobre todo el mecanismo de solución de controversias que tenía la NAFTA, cuyo espejo es el TTIP, lo que ha provocado son 88 demandas y unos 327 millones de dólares en indemnizaciones a empresas que han salido de las arcas públicas y, por tanto, de los bolsillos de las mayorías sociales, sobre todo de México. Bien, además en el sector agrícola las consecuencias fueron horribles por la entrada del maíz genéticamente modificado de Estados Unidos más barato, que arruinó a los agricultores mexicanos y provocó miles de pérdidas. Bueno, pues esto se sabe y aún así se copia básicamente, se mejora entre comillas, se desarrolla el contenido de la NAFTA y se dice que ahora sí la implantación de un tratado de libre comercio va a generar de nuevo pues pingües beneficios. Sin más, la Comisión utiliza 3 estudios, desde el año 2013 los viene difundiendo, 3 estudios que dice que son independientes. Si no fuera porque los encargó ella y los pagó ella, la Comisión Europea, podríamos aceptar que son independientes, pero es que los encargó la Comisión, en el que dice que la economía europea ganará aproximadamente un 0,5 del PIB y un ingreso extra de 545 euros para cada familia de la Unión Europea. Lo que no dice es que esto será a 2027, es decir, que estamos ganando casi 1 euro por año cada europeo con el TTIP. Y lo que no dicen estos estudios es que, bien, vamos a ganar 1 euro por año, pero ¿y lo que vamos a perder? En ninguno de los estudios que la Unión Europea ha encargado a la Comisión se analiza cuáles son las consecuencias negativas. Hay un autor, Capaldo, que ha analizado las consecuencias negativas en el plano económico y afirma que se va a reducir la exportación en las economías del norte de Europa, van a haber pérdidas netas en términos del PIB, sobre todo en las economías del norte de Europa, en Alemania y en Francia, se van a reducir las ganancias del trabajo, fundamentalmente en Francia, hasta 5.500 euros por trabajador a la finalización del tratado, se van a perder 600.000 puestos de trabajo en la Unión Europea, 90.000 en el sur de Europa, la diferencia entre renta del trabajo y renta de capital se va a exacerbar y, desde luego, va a haber una rebaja de los ingresos públicos, dado que vamos a ir a una convergencia de reducción de impuestos. Más allá de todo esto, hay consecuencias más concretas que podemos derivar de los 2 mecanismos fundamentales del tratado, que son el ISDS y la convergencia reguladora. Me voy a centrar los últimos minutos de mi intervención en eso. Bien, antes de esto, hay una cosa que no quiero dejar de decir. En términos generales, todas las experiencias de integración económica supranacional implican per se una reducción de los mecanismos estatales establecidos para frenar las consecuencias del laissez-faire, es decir, las consecuencias del libre desarrollo de la economía. Lo que permiten estos tratados y lo que permite fundamentalmente TTIP es que se emancipe del control político y social la economía. Es decir, que la relación entre derecho, política y economía se rompe y la economía pasa a ocupar
un lugar superior al que ocupa la soberanía popular. Esto es el origen, esto es la voluntad del TTIP. ¿Qué mecanismos tiene para lo que produce es la automutilación del poder estatal, ¿no? Los estados automutilan su poder. ¿Bajo qué mecanismos? Vamos a simplificarlo en dos. La protección y la promoción de la inversión, como he dicho, y el ISDS, los tribunales, y la convergencia reguladora. ¿Qué quiere decir esto de proteger y promover la inversión? La protección y la promoción de la inversión, ya hemos dicho, es un objetivo largamente perseguido. Solamente hay en el mundo 2.279 tratados de fomento de la inversión extranjera y el 90% de esos tratados incluye el ISDS. En la Unión Europea hay 1.400 tratados de protección de la inversión. Bien, un tratado bilateral de inversión es un acuerdo entre dos Estados para establecer un marco estable que regula los flujos de inversión. Lo que se pretende es ofrecer al inversionista unas garantías de que la actividad para la cual ha invertido se va a desarrollar sin obstáculos, es decir, que no se va a ver afectado por una actuación del Estado que en un momento determinado pueda reducir el beneficio de la inversión. Lo que se plantea, y así lo dice la página web de comercio del Estado español, es reducir la incertidumbre político-jurídica que a veces afecta al inversor. Y se introduce la noción de riesgo político. Es decir, que la decisión democráticamente adoptada por un ayuntamiento, por la Generalitat Catalana, por el Estado español, respecto a un servicio público, respecto de un impuesto, respecto a una normativa social, medioambiental, etcétera, constituye un posible riesgo político para los beneficios de un determinado inversor que confía en que nunca vayan a cambiar las situaciones que dieron lugar a su inversión. Es decir, que si pasamos a un gobierno progresista y ese gobierno progresista quiere remunicipalizar un servicio, pues esto estaría evidentemente en contra de un inversor. Eso es así, pero lo que puede hacer el inversor es aguantarse porque la democracia tiene lo que tiene. Pero no se tiene que aguantar porque si ha firmado un tratado de inversión, tendrá derecho ¿a qué? A demandar al Estado en concreto para que le resarza de los daños con indemnizaciones millonarias. Estos tratados de inversión definen, por ejemplo, lo que es expropiación, definen lo que es expropiación indirecta. El CETA tiene este tratado de inversión y el CETA tiene este tratado bilateral de lo que es el sistema de protección de la inversión, el ISDS. Ojo, que los más de 50 tratados de inversión que ha firmado el Estado español también lo tienen. Que no estamos hablando de que esto salga de la nada. El Estado español ya tiene 50 ISDS firmados por ahí. Libia, México, pero cualquier otro país que os podáis imaginar. Bien, ¿qué es el ISDS? El ISDS es un sistema que permite al inversor extranjero demandar al Estado ante un tribunal internacional privado de arbitraje y evita la utilización de los jueces estatales. Esto, grosso modo. Luego hay muchas variantes. ¿Cuándo? Pues cuando ve vulnerado el derecho que presente o futuro, la realidad o las expectativas futuras que tenía generadas para su inversión. ¿Cómo? Pues un tribunal conformado por 3 árbitros. Los 3 árbitros se eligen normalmente a elección de las partes, por acuerdo de las partes, y su dictamen es obligatorio cumplimiento para el Estado. ¿Qué casos podemos señalar como más llamativos de los que están actualmente demandados ante tribunales de arbitraje? Mirad, por ejemplo, una cuestión relativa a la protección de la salud. El caso Philip Morris contra Uruguay y contra Australia. Philip Morris ha demandado a Uruguay y a Australia en 2010 y 2011 porque ambos estados introdujeron la obligación de incluir en las cajetillas la mención de esto es malo para la salud. Resulta que el tratado que da base a la demanda es el tratado Hong Kong-Australia, porque Philip Morris, a pesar de ser una empresa americana, tenía su base en Hong Kong, con lo cual utiliza el acuerdo Hong Kong-Australia para demandar al Estado australiano. La política nuclear, Vattenfall contra Alemania. La empresa de nacionalidad sueca demanda a Alemania porque Alemania, después de los últimos accidentes nucleares, lo que hace Alemania es dar marcha atrás en su política nuclear y cierra 2 centrales. La empresa demanda a Alemania por una compensación de 3,7 billones de euros. Tema de fracking y política medioambiental, Long Pine versus Canadá. La empresa canadiense demanda a su propio Estado. ¿Por qué? Porque tiene una sede en Estados Unidos y utiliza el acuerdo Canadá-Estados Unidos porque las normas anti-fracking aprobadas en Quebec le van a suponer un perjuicio por 250 millones de dólares. La protección del derecho al agua. Aquí una empresa, el Pacific Rim, demanda a El Salvador
porque había querido invertir en una mina que había sido paralizada las actividades mineras en El Salvador por las consecuencias medioambientales. Entonces la empresa le pide a El Salvador una pasta, también utilizando el acuerdo Estados Unidos-Salvador, aunque la empresa es canadiense. El caso de Chevron versus Ecuador, creo que es el más conocido. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la República del Ecuador, después del cambio de gobierno, se orienta a evitar las repercusiones medioambientales de las explotaciones petroleras y en concreto, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador le impone una multa a una multinacional, Chevron, de 9,5 millones de dólares. La multinacional lo que dice es, vale, yo te pagaré la multa, pero al mismo tiempo te demandan de un tribunal de arbitraje para que esos 9,5 millones de dólares me los pagues tú a mí, Estado ecuatoriano, por los perjuicios que me ha ocasionado. Debemos recordar que en 2012 ya se ordenó otro tribunal pagar al Estado ecuatoriano y se le ordenó pagar 2,4 billones de dólares a una empresa estadounidense también por tema petrolero, lo que era ni más ni menos el 3% del PIB, o el coste anual de salud de 7 millones de ecuatorianos. Salario mínimo también, empresa francesa que demanda en Egipto porque había realizado una inversión de desarrollar una actividad, sube el salario mínimo en Egipto, la inversión, por tanto, le cuesta más dinero, con lo cual demanda al Estado porque le está saliendo menos rentable. Y así podría seguir, pero por la cara que ponéis ya creo que ha quedado claro lo que está provocando esto. Y de todas formas te tengo que preguntar un ejemplo, o te lo pregunto ahora mismo, para hacer una cosa súper actual. Se acaba de suspender la licencia de no sé cuántos hoteles en Barcelona, imaginémonos la Torre Akbar, que solo ha quedado una empresa americana. Esto tendría la consecuencia de llevarlo a este ISDS y... Vale. Sí. Mirad, Argentina... ¿Os acordáis el corralito argentino y algunas de las medidas que se aplicaban en Argentina para proteger el bienestar de la gente, como fue, por ejemplo, imponer topes en el coste de la luz, del agua, etcétera? Bueno, Argentina fue demandada por determinadas empresas y fue condenada a pagar 980 millones de dólares. Y la defensa legal solo costó 12,4 millones de dólares. Hay mucha gente haciéndose rica con el ISDS. En Canadá también, al final Canadá aceptó el pago de 13 millones de dólares por haber impedido el tránsito interno de unas materias tóxicas. Más allá de los costes económicos hay unas cuestiones importantísimas, y es que hay un impacto claro en la soberanía estatal y el efecto del regulatory chill, es decir, se congela por efecto indirecto la voluntad de los órganos de determinados ayuntamientos, etcétera, de regular. Es decir, hay un efecto del miedo. Y esto pasa también en la Unión Europea con el tema de la huelga y la libre circulación. Cuando tienes la espada de Damocles en el cuello de que te pueden demandar si haces esto, ya se encargan los lobbies de avisarle al Estado que le puedan demandar si hacen esto, el Estado deja de regular, sobre todo cuando estamos hablando de Estados pequeños o en vías de desarrollo. Por supuesto, hay un impacto en el imperio de la ley. Aquí no hay ni equidad procesal, ni igualdad, ni independencia, ni posibilidad de recurso, ni nada por el estilo, y la erosión clara de la democracia. Y en 3 minutos prometo que acabo. 2. Vale. Pero después en las preguntas ya... La otra pata fundamental del tratado es la convergencia de regulaciones. La convergencia de regulaciones en materia comercial. Pero, porque además en el tratado no se habla de materia laboral, a no ser, solamente se dice que se van a respetar la declaración del 98 de la OIT, que son los 8 tratados fundamentales. Pero en realidad, cuando estamos poniendo en común, y esto es un principio básico de la integración regional, cuando estamos poniendo en común diversas economías y estamos intentando establecer estándares económicos, pero los laborales los dejamos fluctuar cada uno a su manera, lo que estamos produciendo siempre son dos situaciones, el dumping social y la competencia de regulaciones. El dumping social, ¿por qué? Porque las empresas buscan situarse por la libre circulación de factores donde más rentable les sea, donde las normas laborales sean más bajas. ¿Y esto qué provoca? Pues que los Estados entran en una carrera a la baja, una competencia de regulaciones, a ver quién tiene los estándares más bajos y atrae más el comercio. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Pues que nos contagie Estados Unidos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, pues que no hay una regulación del despido como la nuestra porque no se establece la causalidad, que hay unas prácticas antisindicales absolutamente expandidas, que se permiten además las persecuciones a los sindicalistas y las políticas de lo que se llama las empresas libres de sindicatos, o que, por ejemplo,
se excluye a millones de trabajadores de la normativa laboral porque en Estados Unidos es mucho más común que aquí el fenómeno del falso autónomo. Y en Estados Unidos se permite que los llamados contratantes independientes que están fuera de la norma laboral porque se declaran independientes y no trabajadores. Todo este tipo de cuestiones que son básicas en el modelo laboral norteamericano, el modelo laboral europeo todavía no hemos llegado, estamos en camino. Pero claro, al poner en conjunto esto, se producirá el natural dumping social y la convergencia reguladora a la baja. Como veis, un regalo de tratado absolutamente contrario al Estado social, que va en contra de las regulaciones, y para nosotros las regulaciones son el fruto de la lucha obrera, sindical y de los movimientos sociales de años, y en defensa de todo lo que tenemos y en defensa de las generaciones futuras, pues hay que decir no al tratado. Muchas gracias. Gracias, Adoració. No sé si el nuevo gobierno progresista valenciano ya te ha llamado para la Consellería de Comercio o ya te reservas para el nuevo Ministerio de Comercio e Industria en un futuro gobierno progresista de España. Pero yo te ficharía, pero bueno. Vamos a Mónica Vargas, campaña no al TTIP. Hombre, pequeño detalle. Tenía 2 micrófonos de moderador. Hola, buenos días. Jo també m'expressaré en castellà, disculpeu-me, però us entenc molt bé. Llavors, amb les vostres intervencions també podré respondre en català, ¿vale? Però ara em sento més a gust en castellà. Yo agradezco en primer lugar esta invitación. Me parece es un privilegio estar en una mesa donde las principales ponentes son mujeres, ¿no? Y creo que eso realmente es muy bonito, ¿no? También he estado viendo su programa, veo que han tenido realmente, no sé si han estado aquí toda la semana, pero bueno, los 3 días, pero ha sido realmente una paleta riquísima, ¿no? Entonces me imagino que hay muchos temas que han estado tocando ya, explorando esta complejidad ahora a la cual nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, me parece muy adecuada la elección de Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea como para el último día, precisamente porque es el momento en el cual el capital pretende cerrar con broche de oro este ataque a la democracia, ¿no? Entonces, quería hacer algunos apuntes adaptando mi intervención a los ya riquísimos aportes de mis compañeras. En primer lugar, quería comenzar con una nota de esperanza. Yo soy de Bolivia. En Bolivia hemos estado bromeando mucho estos últimos años diciendo que nuestro deporte nacional es expulsar multinacionales. No sé si han visto la película también La Lluvia. Bueno, entonces ahí recordar que en el año 2000, ante un proyecto de privatización del agua, ¿no? En el cual estaban multinacionales muy potentes, como la Bechtel, por ejemplo, que fue la que recibió el contrato de reconstrucción de Irak, ¿no? Es un gigante estadounidense, pero también la gigante del etanol y de los servicios Abengoa, que es una española, ¿no? Sevillana. Frente a estas empresas y la privatización del agua en la ciudad de Cochabamba, que es la tercera ciudad, hubo una auténtica revolución, ¿no? Fue muy interesante porque fue intersectorial, y aquí también mi nota de esperanza, ¿no? Fue intersectorial en el sentido de que en el enfrentamiento con la policía, o sea, en la calle, encontraban a directores de hotel al lado de campesinos, de regantes, de amas de casa, de estudiantes, ¿no? Entonces, pues gracias a esa lucha absolutamente intersectorial que se logró revertir el proceso de privatización del agua, que no es poca cosa, ¿no? Y el gobierno, que era un gobierno de derecha, estuvo obligado a quebrar el contrato con la multinacional, razón por la cual fue demandado ante el CIADI, que es uno de estos tribunales de arbitraje a los cuales se han referido mis compañeras, que estarían apelados por el ICDS. Bolivia fue demandada ante el CIADI, que es parte del Banco Mundial. Esa demanda fue de $30 millones, es una demanda muy pequeña frente a los casos actuales, que son de miles de millones de dólares, ¿no? Pero nueva movilización popular,
la sociedad civil de Estados Unidos, pero también a nivel internacional, pero sobre todo Estados Unidos, articulada con la boliviana, logró hacer tal presión sobre Bechtel que fue obligada a retirar la demanda del CIADI. Entonces, nueva victoria, y Bolivia no fue obligada a pagar los 30 millones de dólares, que eran por las ganancias que Bechtel hubiera tenido si se hubiera quedado todo el periodo de la concesión, que era de 30 años, ¿no? Porque las demandas de este tipo de empresas son por los beneficios que hubieran tenido si se hubieran quedado, ¿no? Ojo, no por lo que han invertido, no es una indemnización por lo que tú ya has puesto, ¿sí? Entonces, nota de esperanza, se pueden revertir, bueno, se puede luchar de forma eficaz, ¿no?, con resultados contra las grandes potencias, las potentes multinacionales, se pueden revertir acuerdos y decisiones muy importantes de privatización de nuestros servicios, eso se puede. Ok, a Bolivia le costó la represión y un muerto, un joven de 16 años, pero bueno, no fue la única proceso que se logró en Bolivia a ese nivel. Y también uno se puede retirar de este tipo de tribunales. Por ejemplo, Bolivia y Ecuador y Venezuela han declarado que el CIADI ya no tiene jurisdicción sobre sus países. Esto quiere decir que las multinacionales ya no les pueden perseguir ante ese tribunal privado, ¿sí? Entonces, otra victoria más, ¿no? Otra nota positiva, un acuerdo de la magnitud del TTIP fue detenido también, se llamaba el ALCA. Yo veo muchos callos grises aquí, entonces me imagino que recuerdan la victoria contra el Área de Libre Comercio de las Américas, que pretendía imponer Bush padre a todos los países latinoamericanos y también a Canadá, y nuevamente fue un área de libre comercio derrotada gracias a la movilización popular absolutamente intersectorial, pero también gracias a la respuesta de las burguesías emergentes del Mercosur, los empresarios no pequeños, brasileños, argentinos, no estaban de acuerdo con el área de libre comercio, era peligroso para sus intereses. Entonces fue esta confluencia que permitió dar un puntapié en la cara de Bush y detener el ALCA, ¿vale? Entonces, mi sí se puede no es para nada retórico, de verdad que este tipo de acuerdos los podemos detener y el TTIP estamos dispuestos a no dejarlo pasar, ¿no? Yo vengo hablando aquí por parte de la campaña Cataluña no al TTIP. Es importante que sepan que Comisiones Obreras está integrada dentro de la campaña, ¿no?, a nivel catalán, pero también a nivel estatal. No es el único gran sindicato que está integrado dentro de la campaña está creciendo, integra también a varios partidos políticos. Tenemos la esperanza de poder convencer y enfrentar a sus responsabilidades también a la socialdemocracia, no solo en Cataluña, sino también a nivel del Estado español. Esta campaña está articulada a nivel catalán, a nivel estatal, a nivel europeo, ¿no? Existen campañas en todos los países de la Unión Europea en estos momentos, pero también nos estamos articulando con los Estados Unidos, con la sociedad civil de los Estados Unidos, porque la idea es una alianza de pueblos enfrentados al capital. No nos enfrentamos obviamente a nuestros hermanos, nuestras hermanas de Estados Unidos, ¿no? Al contrario. Entonces, ese era como un primer apunte, en plan, todo lo que estamos hablando lo vamos a parar, pero tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Ahora, yo quería, en la reflexión que tenemos, enlazar con algunos puntos que forman parte de nuestra vivencia cotidiana, ¿no? Y aquí también aportando un poco más de información. En primer lugar, el tema de Grecia, ¿no? Todos sabemos ahora que se está intentando poner de rodillas al pueblo griego. Estos días se está jugando todo y les llamo realmente a que demuestren su solidaridad con Grecia, pero quería hablarles de Grecia en el sentido de el ejemplo de cómo se usa a la deuda como una palanca para abrir las economías. O sea, se ha aprovechado de la deuda griega, con toda la especulación que ha habido encima además, ¿no? Se ha aprovechado de esa deuda para privatizar Grecia, ¿no? O sea, lo que está en juego, por ejemplo, el sistema de pensiones griego es algo absolutamente valioso para las grandes empresas, ¿no? Entonces, se usa la deuda, y eso en América Latina lo conocemos bien, la presión del Fondo Monetario Internacional, lo que es aquí la Troika, pero allá teníamos al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, su presión
teniéndonos ya arrodillados con la deuda, incapaces de pagar, ¿no?, para instaurar el neoliberalismo, ¿no?, y abrir nuestros sectores más estratégicos, permitió la penetración del capital estadounidense, pero también europeo, español, en América Latina, en lo que nosotros llamamos el proceso de neocolonización. Eso está ocurriendo aquí y ahora, el sur ha llegado, ahora nosotros también somos sur, no solo Grecia, sino también aquí en el Estado español. Entonces, llamar a hacer ahí el enlace con Grecia, eso es un primer elemento. Segundo elemento, Antonio Tricarico hace 3 años aquí en una charla, es un gran pensador italiano, hablaba de un golpe de Estado financiero que tiene lugar en estos momentos a nivel global. Es decir, el capital financiero que hoy puede prescindir de la democracia, o como diría Zizek, que ya está divorciando al capitalismo de la democracia, ese capital financiero está penetrando cada vez más áreas de nuestra cotidianidad, está buscando incluso crear nuevas mercancías, para lo cual deberá crear nuevas necesidades, ¿no? Entonces, y todo esto lo está haciendo explorando espacios en los cuales todavía no existen regulaciones, ¿no? Entonces podemos irnos al marco de lo más infinitamente pequeño, a la creación de mercancías como pueden ser el agua o el aire, ¿no? Entonces están explorando eso y realmente están muy activos en eso, ¿no? Entonces ese capital financiero es el que también está especulando con la deuda griega o con los alimentos a nivel global, ¿sí? Ese es ese marco al cual nos estamos enfrentando. Y obviamente, repito, la democracia no le sirve, al contrario. Lo que sí necesita ese capital financiero son estados autoritarios. Entonces, ahí vemos el desarrollo del autoritarismo ahora, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? ¿Estados autoritarios para qué? Para poder cambiar todo el marco regulatorio. Si yo creo nuevas mercancías sobre las cuales especular y generar más beneficios, ¿no?, y penetro más áreas, necesito cambiar las leyes. Y Antonio Tricarico nos decía, el sistema de los derechos humanos también es un marco legislativo. Quieren ir también a por eso. Entonces, ojo, cosas que damos por ganadas, como el hecho de que nacemos con derechos humanos que son inherentes a nuestro ser en el momento de nuestro nacimiento, pueden ser también cuestionadas en esta nueva visión que quieren hacer de marco regulatorio, ¿vale? Otro apunte. Adoración ha estado hablando del NAFTA, que allá en América Latina ya hablamos del TLC-CAN. Ese acuerdo es un ejemplo, fue como el más profundo en la liberalización, digamos, ¿no? Y es muy importante aquí destacar que fue un ejemplo sobre el cual se basaron otros acuerdos que la Unión Europea ha impuesto no solo a América Latina, sino también a los países africanos, ¿no?, en los cuales uno puede rastrear realmente si existe alguna norma vinculante de cara al respeto a los derechos humanos o los derechos laborales, y no lo va a encontrar. Lo único que vamos a encontrar en esos acuerdos son declaraciones de intenciones de que las partes firmantes se comprometen a respetar los derechos. Pero bueno, eso es como como cualquier compromiso que es voluntario. Lo que han hecho las grandes transnacionales es instaurar a lo que Juan Hernández denomina la lex mercatoria, es decir, una legislación internacional vinculante que protege a las grandes empresas, ¿no?, protege sus intereses. Vinculante quiero decir ¿cómo? Con los mecanismos como ICDS que han comentado mis compañeras, ¿no? Es decir, tu estado desigual de Alemania o de Australia o de Bolivia, estás absolutamente obligado a respetar mis intereses, ¿no? Y si no, vamos a juicio y me pagas indemnizaciones millonarias, ¿no? Eso es vinculante. Ellos tienen todo su mecanismo, esos mecanismos están integrados dentro de este tipo de acuerdos, pero en ese tipo de acuerdos no existe ningún órgano o mecanismo vinculante que les obligue a respetar los derechos humanos, ¿vale? Entonces es un derecho blando. El sistema internacional de los derechos humanos actualmente es un sistema blando, es del derecho blando, mientras que el derecho corporativo global de las empresas es un derecho duro. Todo esto se enmarca en la cada vez más importante denuncia de la violación sistemática, no puntual, sistemática de los derechos humanos y de los derechos laborales por las empresas transnacionales a nivel global, ¿no? Y todo esto lo llamamos la arquitectura de la impunidad. Las empresas han construido, y TTIP, CETA, TLC-CAN, NAFTA, ¿no?, TISA, que ahora les comentaré brevemente, todo eso forma parte de una arquitectura que está asegurando la impunidad de las grandes transnacionales.
¿no? Ahora bien, frente a eso también una nota de esperanza. A través de una enorme presión de 600 organizaciones y movimientos sociales de la sociedad civil internacional, se logró hace exactamente un año en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que la ONU dijera que se necesita una norma vinculante, obligatoria, para que las multinacionales respeten los derechos humanos. Fue un voto histórico en el Consejo de Derechos Humanos. Obviamente la Unión Europea, a mi gran vergüenza, votó en contra, y Estados Unidos también, y siguen haciendo enorme presión para que no existan normas vinculantes para que respeten a los derechos humanos. En esos momentos, en Ginebra, que fue donde todo se jugó, estaban representantes de Marincana, no sé si se acuerdan de la masacre de los mineros de África del Sur en las minas de platino de la empresa británica Lonmin en África del Sur, ¿no? Ellos estaban denunciando que en el momento en que llega la policía a masacrarlos, llega la policía ya con los carritos donde se cargan los muertos, ¿sí? O sea, cuando uno ve llegar a la policía así, uno sabe que ya no va a haber diálogo, ¿sí? Y que va a ir con los pies por delante. Bueno, eso, los de Rana Plaza estaban también ahí denunciando a las grandes del textil. O sea, estamos hablando de violaciones que son realmente muy importantes, ¿no? Detrás de todas estas luchas, lo que hay son muertos, ¿sí? Pérdida de derechos también, pero sobre todo muertos, ¿no? Entonces, frente a esta lex mercatoria, frente a este derecho corporativo global, está habiendo esta respuesta. Ahora, en la próxima semana habrá la primera reunión de un grupo intergubernamental que está trabajando, obligado por la ONU, ¿no? Está trabajando sobre la construcción de ese instrumento que llamamos el Tratado para las Transnacionales de las Naciones Unidas, ¿no? Y ese instrumento, que bueno, habrá que seguirlo elaborando, es como la primera patita, y nuestro objetivo, digo nuestro, de todas estas organizaciones, la idea es llegar un día a una Corte Penal Internacional para juzgar a las grandes transnacionales y a sus directivos, ¿no? O sea, hacer una repartición, también incluyendo obviamente subsidiarias, filiales, etc. ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí una nota de esperanza, no quiero decir no todo está ganado, pero lo que tenemos es nuestra historia de luchas, de la cual todos formamos parte, ¿no? Sobre todo aquí en Comisiones Obreras, no sé de dónde hablo, nuestra historia de luchas, nuestro histórico de luchas es nuestro principal bagaje, ¿no? Para enfrentar estos retos, ¿no? Voy a hacer un último apunte si me da todavía chance, y es que, claro, el tema del TTIP no viene solo, como han comentado mis compañeras, está también el acuerdo con Canadá, y un acuerdo del que todavía no hemos tenido tiempo de hablar, que también es secreto, que se llama TISA. De hecho, la campaña Cataluña no al TTIP, decimos no al TTIP de manera recortada, pero en realidad es no al TTIP, no al CETA y no al TISA. 2 apuntes o 3 sobre el TISA. Es el acuerdo de comercio de servicios, implica una apertura completa, ¿no? de los servicios. Está siendo negociado, reitero, en secreto por toda la Unión Europea, más Estados Unidos, más Canadá, más 20 países que se caracterizan por ser absolutos defensores de la liberalización, ¿sí? Me refiero a Chile, me refiero a México, me refiero a Japón, etcétera, ¿no? Está siendo negociado, como comentaba Adoración, fuera de la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque los BRICS, ¿no? Los países emergentes no estaban de acuerdo en la liberalización de varios servicios, ¿no? Recuerden nuevamente la derrota del ALCA por la burguesía del Mercosur, aquí voy, ¿no? O sea, tiene sus contradicciones que tenemos que explotar, ¿no? Entonces, por tanto, esta negociación sobre la liberalización de los servicios la negocian aparte, ¿no? Existe una enorme presión para que se aceleren las negociaciones por parte de transnacionales de los servicios como, que verán que no son pequeñas, Citigroup, JP Morgan, Google, Deloitte, las grandes agencias de calificación, ¿sí? Walmart, que es la principal empresa del mundo por ventas, ¿no? Visa, Microsoft, todas ellas están empujando para que TISA se acelere. TISA será sobre liberalización de servicios de salud, educación, transporte, telecomunicaciones, compra pública, ¿no? Y la idea es que todos los servicios se negocian y se venden. Lo que quieres excluir de ahí, tú como gobierno, que lo que quieres proteger, tienes que ponerlo en una lista. Entonces dicen en inglés, list it or lose it.
O lo pones en la lista o lo pierdes. Es decir, lo pierdes, o sea, se liberaliza. Entonces, esa lista es estática. Quiere decir que si se crean nuevos servicios, ya nacerán automáticamente liberalizados, porque no estaban en la lista. Ese es el punto, ¿no? Otro punto importante es que la cláusula del standstill, que es decir, que es muy difícil revertir la liberalización de un servicio. Se gana un ayuntamiento, se toma un ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, estando el TISA vigente es mucho más difícil revertir procesos de liberalización de los servicios, ¿no? A pesar de que TISA no incluye la cláusula de ICDS, ¿no? El trato nacional también es una parte clave, ¿no? Aquí dentro, ¿no? Que se debe tratar a las empresas de otros países integrados en TISA exactamente como se trata, con todos los mismos beneficios que se aplica a las empresas del país, ¿no? Entonces, bueno, frente a todo esto se están haciendo muchísimas movilizaciones. El mes de octubre será un mes clave, porque es un momento en el cual se estará buscando la aprobación del CETA, del acuerdo con Canadá, ¿no? También se festejará un año de la iniciativa europea popular de firmas contra estos tratados, que si no han firmado todavía esa iniciativa, por favor les pido que la firmen, es muy importante, llevamos 2 millones de firmas y realmente es una iniciativa muy importante de la campaña, ¿no? A nivel estatal. También recordar que el 7 y 8 de julio, o sea, la próxima semana también, paralelamente al proceso de Ginebra, habrá un debate y votación sobre la resolución del TTIP en la Eurocámara. Aquí el punto es que la socialdemocracia ha aceptado un mecanismo de ICDS que es como si fuera distinto, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la socialdemocracia está cediendo y nosotros lo que no tenemos que ceder es nuestra presión sobre la socialdemocracia, ¿no? Entonces, les invito realmente a que se unan a esta campaña no al TTIP, les invito también a que obviamente mantengamos esa solidaridad súper fuerte con Grecia para demostrar que esa no es nuestra Europa, ¿no? Que nosotros somos diferentes y que no vamos a ceder. Gracias. Molt bé, sí? No estàs bé, eh? També. Gràcies, Mònica. Doncs, si voleu, comencem les preguntes. Habitualment la gent es presenta, no cal? Com vulgueu. Aixequeu la mà. I sí que va bé si voleu especificar qui li voleu preguntar o una mica ja anirem decidint, perquè si cada vegada contesten els 3 ponents no acabarem mai, potser, però vaja. Sembla que allà aquell... No tinguis per una. Hola, quería preguntaros especialmente a Adoración y a Mónica, porque Mónica decías antes que hace unos años Ecuador, Bolivia y Venezuela se echaron para atrás y dejaron de formar parte de esos tribunales de arbitraje. Entonces, quería saber cuál es el mecanismo para hacer ese proceso, qué supone ese proceso para el país. Y como has comentado que España tiene varios, 50 creo que has dicho, ¿no? No sé qué posibilidades hay y qué supone eso para un país. Gracias. Pues primero, Mónica. Depèn, perquè jo crec que ara, que si no ens dispersem, Sí. A ver, Bolivia no ha sido borrada del mapa. ¿Ah? Es decir, que todavía hay una vida después de esa denuncia. Lo que haces es denunciar. Este es uno de los tribunales, ¿vale? El CIADI. Existen varios otros tribunales y de hecho el mecanismo de ICDS lo que haces es crear un tribunal ad hoc, ¿no? Por gente que no tiene por qué ser jueces ni pueden ser abogados de empresas, etcétera. Tú podrías formar parte de ese jurado, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, concretamente lo que ha hecho Bolivia es enviar una carta diciendo, dura 6 meses el proceso, es decir, nos retiramos del CIADI, es decir, ya, cortamos, envías esa carta al Banco Mundial y ya está, ¿no? La presión es obviamente muy importante. Y todos los mecanismos de presión, como lo que hemos comentado, como la deuda, por ejemplo, y los financiamientos que vienen luego, las amenazas de ser un país paria, etcétera, eso está.
¿vale? Eso es lo que se ha hecho. En términos de denuncias de acuerdos, creo que es importante decir que también se pueden revertir. Hay países asiáticos que están, cuando dices denunciar un acuerdo, dices, bueno, haces un anuncio que dices que te estás saliendo de ese acuerdo, ¿no? Eso es perfectamente posible. Adoració. Potser més per allò de les 50. No, estava mirant ara mateix la llei, per a no fallar, la llei de desembre de 2014 al voltant de tractats i altres acords internacionals en el qual s'especifica la possibilitat, que era ja evident abans que s'aprovara aquesta llei, d'eixir o de donar per finalitzat un tractat internacional. Fins a 2014 no hi havia llei de tractats internacionals, encara que la doctrina jurisprudencial, etc., deixava clar que els tractats internacionals, sempre que no tracten sobre drets humans, tenien un nivell supralegal, d'acord? I si tracten sobre drets humans, la Constitució s'ha d'interpretar con respecte a aquests. Els tractats aquests el que s'han fet és adoptar-se, publicar-se en BOE, no han passat per referèndum ni han passat per qualsevol altre mecanisme perquè s'ha entès que no tractaven matèria fundamental per a la Constitució, llavors han entrat directament en BOE per la signatura del ministre i una decisió política d'aquest caràcter podria prendre's per un govern de caràcter contrari. És a dir, la qüestió és que, evidentment, estem parlant no només de tractats amb Líbia o amb Mèxic o amb Corea, estem parlant d'altra cosa. La possibilitat de revertir un tractat amb un estat, un tractat bilateral amb un estat com Líbia, és molt més plausible que la possibilitat de revertir el TTIP. Per altra banda, l'aprovació del TTIP encara no està clara com s'hauria de fer, i aprofito per a contar una cosa que no hem contat. Després del Tractat de Lisboa, de la modificació del Tractat de Lisboa de lo que és la regulació europea, la capacitat per aprovar el TTIP ja no està només en el Consell, sinó en el Consell i en el Parlament Europeu. És a dir, s'ha de votar en el Consell de la Unió Europea i en el Parlament Europeu a proposta de la Comissió, que és la que domina totes les negociacions. El que ells volen és que aquest tractat siga només votat per majoria simple en el Parlament Europeu i per majoria, la majoria normal, en el Consell de la Unió Europea. Llavors tenim molt poques possibilitats, perquè en el Consell de la Unió Europea la majoria la tenen clara, perquè a més és una majoria no és un vot per país, sinó ponderada per població, etc. I en el Parlament Europeu, en aquesta nova coalició que comentava la companya entre la socialdemocràcia i... no és nova, la coalició habitual en el Parlament Europeu, que prenen el 80% de decisions conjuntes entre socialistes i populars, doncs ja el tindrien. Què volem? Volem paralitzar-lo i volem que la Comissió no el presenti el tractat. Però si no arribem ahir, què volem? Per una banda, que no se vote només en el Parlament Europeu, sinó que sigui considerat un acord mixt, és a dir, que sigui considerat un acord en el qual entra en competències estatals i que, per tant, l'hagin de votar els 28 parlaments en els estats membres, parlaments o referèndum, o cada estat membre que se l'organitza com la seva pròpia normativa, però això ja... Si el TTIP ha de passar pels 28 estats membres, probablement no passe, com no va passar la Constitució Europea, etc. I, per altra banda, que en el Consell de la Unió Europea s'exigisca la unanimitat. I exigir la unanimitat vol dir que si Grècia no és tombada en els propers dies, tenim a Xipres per a defensar la democràcia una vegada més. Aquestes són les estratègies de lluita. Havies demanat abans, no? Havies demanat tu abans, no? És que t'hem vist abans. Vale. A veure, jo tinc una petita conclusió, molt petita, i una pregunta, que és així més o menys oberta. Davant de tot el que heu explicat, jo penso que el TTIP no deixa de ser un intent de gran part de la burgesia d'establir un govern de classe absolutista a través de les multinacionals, com si fossin un estat, que ara sí ja governarien sense màscares. Podem articular una defensa per aturar el TTIP, no ho dubto, però l'única solució sincera i real que veig és la revolució social que acabi no només amb el capitalisme, sinó també amb el món burgès que ha parit aquest tractat. Ja que, com hem dit, per més que l'aturem, sembla que en faran un rere l'altre fins que ens l'acabin imposant. També m'ha fet gràcia l'exemple de la confluència amb burgesos per aturar algun d'aquests tractats, com la burgesia de Mercosur,
m'ha fet gràcia pel fet de que depenia d'interessos personals explotadors, fet que no em consola gaire, la veritat. Llavors la pregunta que em faig seria: el TTIP deixarà en evidència, com ja s'ha vist amb el NAFTA i altres tractats que heu mencionat, la ficció que ens havien fet creure i contradicció, ficció i contradicció, de que els explotats podem governar en un sistema explotador? Sí, jo l'última pregunta... Sí, que el TTIP ben bé la- dejará en evidencia la ficción de que los explotados podemos gobernar los sistemas. Si voleu fer-me alguna altra. Jo crec que la Mònica més o menys pots contestar i sobretot aclarir-nos el que ha dit ell d'aquesta confusió entre pequeña burguesía y alta burguesía o grandes multinacionales o grandes financieros, porque no es exactamente lo mismo. Yo creo que está bien que nos aclares un poco esas manifestaciones donde el pequeño comerciante, como tú decías, o los directores de hoteles iban con los obreros y campesinos. Mira, un company sol dir aquí de la campanya que aquesta batalla la podem guanyar, ¿vale? Però que si la perdem, el que perdem és la guerra. O sigui, és un assumpte molt seriós. Ara bé, el que passa també és que necessitem ser molt estratègics, molt estratègics. O sigui, és evident que, per exemple, dins de la campanya, nosaltres som sectors molt diferents, alguns que mai havien treballat junts, no? I fins i tot que es detestaven, però que s'han posat junts perquè tenen un objectiu. ¿Vale? Dins de tota la paleta d'alternatives que cada sector ofereix, allà hi ha un debat que no el volem ni obrir. No? Però l'important és que ens estem enfrontant a una cosa, és un muro que hem de derrotar. No? I és el que va passar també a Bolívia, és el que va passar també amb l'ALCA. Escolta'm, d'aquí fins a la taula estem junts i això ho acabem. Després continuem a construir i fins i tot a barrellar-nos o a debatre alternatives, etc. Però no és un moment en què podem baixar la guàrdia. Ho dic perquè, parlant molt seriosament amb els grecs, per exemple, he estat parlant amb gent de Siriza allà a Estrasburgo i em deien, escolta, nosaltres esperem sobre l'estat espanyol, estem molt sols, no estem segurs de poder aturar nosaltres en cas que sigui per unanimitat, per exemple, i que el Consell i que amb un vot es pugui aturar, no estem per a res segurs que nosaltres podrem fer-ho. I també la gent del GUE, per exemple, el que està dient allà és nosaltres no podrem com reganyar als grecs si finalment accepten el TTIP. O sigui, el que s'està jugant aquí està superapretat. I llavors, si hem de comptar amb vots, amb suport d'empresaris, fins i tot de grans empreses que no ho veuen, això serà molt útil. I una coseta també aquí, el gran argument del TTIP i de CETA i de TISA és la generació de llocs de treball. Però són les pimes, aquí a l'estat espanyol són les pimes que més generen els llocs de treball i són elles que seran en perill superimportant si es firma el TTIP. Molt important. Ara bé, és també un sector que està molt colonitzat, que és molt difícil d'entrar a qüestionar aquest tipus de coses. Llavors, necessitem a PIMEC, els necessitem amb nosaltres. I jo penso que Comissions Obreres és superclau per avançar en aquest sector. O sigui, si m'explico, esto està que quema. L'adoració vol fer una petitíssima aportació. Jo veritablement soc una mica més pessimista, vull dir, no cal dir-ho ara perquè cal lluitar fins al final, però jo crec que el problema no és el TTIP, el problema és la Unió Europea. El problema és com hem arribat a un punt en el que hem permès que la Unió Europea tinga competència per a desenvolupar i signar aquest tractat. I l'hem permès perquè el Tractat de Lisboa recorde que el govern socialista va votar a favor del Tractat de Lisboa. I més enllà volia que votarem a favor de la Constitució Europea. Llavors, el problema és el sistema i la Unió Europea és l'element més acabat del sistema de la dominació i explotació capitalista. Llavors, el primer pas seria tombar el TTIP? Sí. El pas imprescindible és tombar el TTIP? Sí. Per això falta una aliança transclassista? Cert. Però no podem deixar de mirar que el problema, com està demostrant-se en Grècia, és la pròpia Unió Europea. Val.
A veure, perquè tenim tantes... Tu els tens més controlats que jo, més o menys per l'ordre. Que no se'ns enfadin. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de esta mesa, porque es una mesa muy interesante, un problema candente que tenemos ahí. Y yo voy a poner un ejemplo de una batalla que estamos teniendo en el sector del taxi contra la aplicación UberPop. Y ahí, pues yo represento a comisiones obreras, pero estamos unidos con las asociaciones patronales porque hay un interés común, por un lado, de combatir a esta aplicación que lo único que está fomentando es la economía sumergida y de regular un sector como es el sector del taxi aquí en Europa, que está regularizado con una serie a través de leyes, y estamos teniendo una batalla muy fuerte, no solo aquí en España, sino a nivel mundial, contra UberPop, porque UberPop no es esto que ellos llaman economía colaborativa. UberPop tiene detrás grandes inversores, Golden Shacks y Google. No os creáis que es ahí Sí, unos 30.000 hippies que han millones de montado. capitalización. Sí. Una plataforma que está... Cotiza. que lo único que está buscando es regularizar un sector como el sector del taxi. Es decir, tener una batalla muy fuerte y muy dura que recientemente ha visto en Francia, donde ha habido una huelga de taxis, donde incluso han detenido a 2 directivos de Uber, que ya me gustaría a mí que en España también, aquí la administración fuera más contundente, a pesar de que hay un jugador mercantil en Madrid que ha paralizado la actividad, pero tenemos una batalla muy dura porque va en esa línea. Nosotros allá donde en todos los foros que intervenimos decimos que lo que realmente Uber y está haciendo de lobby en Bruselas, es estar esperando esto que estáis explicando hoy aquí para después denunciar a aquellos estados que le están poniendo trabas para poder operar en esos países. Gracias. Yo creo que es una aportación muy interesante que ya queda claro y que además sería motivo de otro tema ya además de la mal llamada economía colaborativa, o que yo creo que le tenemos que empezar a decir economía del alquiler personal, porque al final es coger y alquilar tu casa, tu coche y todo lo que te dé la gana sin ninguna regulación. Bé, si em permeteu, jo faria una similitud interna i externa. Em refereixo a que les connotacions que tenen de les petites batalles en la gran batalla que tenim ara. I faré l'exemple de la plataforma Castor, perquè no obviem que s'ha fet un pago immediat per un acord X i que hi ha una demanda. I que és important per mi sumar la demanda col·lectiva a pressionar que hi hagi una resolució del tema, perquè si això ho perdem, obre una bretxa perquè es pugui aconseguir l'altre. Per tant, jo diria que en tota la denúncia es posi com a exemple això, de forma que hi hagi una denúncia constant de que ja ha fet un primer pas. I si això es perd, ja obres la porta perquè l'altre es deixi com una cosa normal. Bueno, està clar també. Teníem? Gràcies. Hola, bon dia. Jo voldria fer un esment també a la Unió Europea, com he comentat abans. Un fet que em va passar a mi personalment, vaig conèixer a través treballava concretament a la Pegaso, em dedicava a projectes de carrosseria. En aquella època, el mercat comú europeu, els Pegasos els enviàvem a França per vendre'ls i els francesos desmuntaven els retrovisors i es tornaven perquè no complien la normativa comercial. I a mi em van encarregar que em dediqués a estudiar aquestes normatives. I vaig esbrinar i em vaig adonar que totes les directives del mercat comú en aquella època, totes les normatives estaven basades en comitès d'experts, com heu comentat abans, i aquests comitès d'experts estaven, evidentment, anomenats per les grans multinacionals europees. BASF, Alemanya, en fi, Philips, en fi, podem parlar de moltes. Curiosament, aquestes eren les normatives que els estats que havien signat els tractats de la directiva s'autoobligaven a complir. Clar, com que Espanya no estava dintre del mercat europeu, evidentment no ho havia signat i
aquests retrovisors es tornaven aquí, no els hi pagaven i llavors els hi posaven retrovisors francesos. Això és un exemple. Aquí potser podríem veure com ja, estic parlant de finals dels 70, ja estaven intervenint les grans multinacionals dintre del que ara ja és la Unió Europea. Potser això ja té una mica d'història. Una altra qüestió també històrica que voldria referir-me és el fet de la guerra del Golf, com va ser el punt d'inflexió en el qual els Estats Units es va fer pipí davant de l'OTAN, perdó, davant de la ONU. D'acord? Allò va ser un punt d'inflexió, jo penso, dintre del que seria la política, la geopolítica internacional. A partir d'aquí, la ONU ja no va aixecar el cap. I una altra reflexió personal que voldria, que jo fa molts anys que ho penso, és, fent referència també a Grècia i Aristòtil, voldria recordar l'aigua, la terra, el foc, és a dir, l'energia, i l'aigua, la terra i l'aire. Aquests 4 elements són els que no podem deixar que ens els controlin, perquè això és la font de la vida. Quan parlo de l'aigua podem estar parlant de l'Ebre, quan parlo de l'energia sabeu del que estem parlant, de la terra ja ens l'han privatitzat fa moltíssims anys, però ens queda l'aire, i abans n'heu fet esment. Anem amb compte. També són bones aportacions, però l'aire, en parlaves tu també, no? Com a exemple d'empreses que volen privatitzar-ho, com es privatitza l'aire? Jo donava un exemple, però el que passa és que, a veure, no és crear noves mercancies. Jo ara exactament no sé aquí com estan privatitzant l'aire, però el que sí sé és que, per exemple, amb la nanotecnologia el que estan fent és buscar patentar, per exemple, buscar patentar processos i buscar patentar elements que es troben al milionèsim de mil·límetre d'escala, amb les nanotecnologies, per exemple. Aquí estem parlant dels elements fonamentals de la matèria. Us recordeu de la taula d'elements? Intentar privatitzar elements d'aquestes característiques, d'això es tracta. O sigui, estan treballant a aquestes escales, però l'aire en específic ara mateix no en puc dir. Què puc dir, per exemple, és només un exemple, és que estan creant, per exemple, contrats de futurs sobre la biodiversitat i la conservació. Allò vol dir, per exemple, hi ha un projecte pilot sobre una tortuga a Costa Rica, crec que és Costa Rica o Galápagos, no me'n recordo, un lloc amb molta biodiversitat, on es tracta és que, clar, un contracte de futur és com una aposta a la pujada i a la caiguda d'un preu, sí? Llavors, del que es tracta és d'apostar a la desaparició o no d'aquesta... Sí, deu ser un CDS, o sigui, un contracte de futur que et cobreix del risc. I quan més risc hi ha, més val aquell contracte, amb la qual cosa, mentre duri, hi ha gent que es forra. Sí, CDS sobre les tortugues de Galápagos. Aquest contracte de futur, aquí el que hi ha darrere és que hi ha gent que pot apostar a que aquesta espècie desaparegui o que es conservi. Sí, sí. És un exemple de... I és al·lucinant perquè en realitat és com una assegurança que un cop hagi desaparegut la tortuga a qui li pagues la indemnització, no? No, l'important és el que hem estat apostant mentre fèiem l'aposta. La duració tenia també alguna... Tornant a la Unió Europea, que jo m'he dedicat la meva vida a estudiar la Unió Europea, jo crec que el TTIP, des del punt de vista europeu, pot situar-se com la quarta fase de la integració econòmica supranacional a la Unió Europea. M'explique en 2 segons. Des de la creació de les comunitats europees fins ara hem anat cap amunt en la liberalització del comerç i en l'augment de les capacitats del capital per a circular lliurement, i hem anat cap a baix en el control democràtic de l'economia. Llavors, la primera fase, el mercat comú, el que comentaves, circulen factors. La segona fase, la Unió Econòmica i Monetària, circula capital i estem altra vegada tirant competències cap amunt. La tercera fase, arriba la crisi econòmica i ens imposen les mesures d'austeritat i ens imposen la governança econòmica, en la qual cosa ja intervenen els estats, i Grècia ha estat intervenida i està a punt del col d'estat. La quarta fase, quan tot això ja no dona per a més, perquè hi ha mecanismes democràtics que la Unió Europea no se pot eixir, perquè dins de la Unió Europea està el Parlament, etc., i s'han de complir un determinat mecanismes, pum, TTIP, que està per damunt de
el que és el tractat i els pocs mecanismes democràtics que ens quedaven per a controlar les capitals de la Unió Europea. Un moment, perquè Més? per l'ordre tu tens controlat, sí? Jo volia fer una pregunta acerca dels polítics espanyols o els partits polítics. Hi ha alguns que, sí, em consta que s'han mullat en aquest tema, però hi ha una indefinició, em sembla. No sé si vosaltres podeu aprofundir en aquest tema. Com s'han caracteritzat cadascú dels partits o no ho han fet, no sé. A mi se m'escapa, no? Gràcies. Agruparem una mica de preguntes ara sí, perquè ja anem més justos de temps. Amb aquella senyora darrere. Bueno, yo primero quería agradecer que haya mujeres aquí, que estos días hacían más falta. Y después, a ver, voy a hablar por mí misma, ¿no? Yo tengo una sensación de impotencia diaria, de cabreo continuo. Y me gustaría, a ver, si hay la manera de poder movilizar a la gente, ¿no? O sea, porque yo creo que mucha gente estamos en contra de muchas cosas de las que están pasando, ¿no? Pero no nos moviliza nadie. O sea, el otro día en la concentración a favor de Grecia éramos, 100 personas o 150. A mí me llegó por un WhatsApp. Entonces yo creo que aquí la izquierda, o sea, los medios de comunicación ya vemos que están en manos de los que están y aparte de informar mal, no informan, ¿no? Entonces creo que hay una responsabilidad de los partidos de izquierda y hasta de los sindicatos de movilizarnos, de informarnos. No sé cómo, yo no sé, ahora hay muchos canales, porque igual que yo recibí un WhatsApp de un amigo, pues yo qué sé, no lo sé, pero creo que tienen esa responsabilidad, ¿no? Porque creo que somos muchos. A ver, yo tengo 63 años y a los 20 pensaba que a mi edad vería un mundo distinto y ahora veo que es un fraude todo y un cabreo. Y entonces pienso, alguien nos tiene que unir y que nos tiene que movilizar. Y creo que esa es la responsabilidad de la izquierda. No sé, creo yo, tampoco. Gracias. Pues yo no sé. Bueno, está bien agrupar estas dos preguntas porque va un poco ligado, ¿no? ¿Qué os parece de los políticos y cómo movilizar a la gente? Vamos a hacer una más por si se parece. Volia preguntar com el tractat del TISA afecta al sector de l'ensenyament. Del ensenyament. Obligatori superior. Tinc dues preguntes més. Com a serveis... No, de moment, aquestes dels partits polítics i de com mobilitzar, i jo afegiria com mobilitzar fins i tot gent més jove, també, no? Yo puedo responder a la segunda un poquito, bueno, intentaré, porque es que es el kit de la cuestión. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que ha dicho ella antes. O sea, hay recorridos en los que podemos ir juntos, pues vayamos juntos. Luego nos podremos pelear de muchas cosas, pero ante la urgencia de este cercenamiento, pues tenemos que ir del bracete, porque es que nos van a cortar la cabeza. Cuando te van a cortar la cabeza no estás mirando al lado a ver si te entiendes en no sé qué y en no sé cuánto. Tienes que ir juntos. Tenemos que ir juntos y luego, ¿cómo movilizar? Pues es el kit de la cuestión, porque, bueno, nos está costando a todos, ya lo sabemos, nos está costando mucho, pero el tema es, quitémonos las diferencias, quitemos las siglas, quitemos este es mi chiringuito, esto hace tiempo que lo estamos diciendo y, bueno, yo creo que parecen tiempos, que parece que nos está costando mucho, pero yo creo que no es tanto, o sea, es difícil porque tenemos que mirar cuánto tiempo nos cuestan esas cosas, hacer reflexiones sobre esas cosas, pero en realidad lo estamos haciendo, desde hace tiempo ya lo estamos haciendo. Pero es que además hay tantas cosas, hay tantas luchas que a veces vamos como pollo sin cabeza un poco, ¿no? Y tendríamos que centrarnos más en lo importante e ir haciendo prioridades, ¿no? Adoració.
Sí, el posicionamiento de los partidos políticos ya está muy claro y se vio en la votación del Parlamento del 28 de mayo. El 28 de mayo se votó en una comisión del Parlamento la resolución que luego no se pasó a pleno, y si os acordáis, porque en el último momento el presidente del Parlamento Europeo quitó el punto de orden del día y allí se montó todo aquel conflicto dentro del Parlamento. ¿Quién votó y qué votó cada cual en aquella comisión? En la que se votaba sí al tratado, según la comisión lo está planteando, o un rechazo al tratado. Votaban a favor los grupos Popular, Socialdemócrata, Conservador y Liberal. Traducido en nuestros partidos políticos, el PP, el PSOE, Convergencia y Unión, UPyD, lo que queda de ella, Ciudadanos y el PNV. En contra se ha posicionado, y además está haciendo campaña al respecto, todo el GUE. Y los verdes. Entonces está Izquierda Unida, Podemos, Compromís, Iniciativa. Entonces ahí yo creo que los bloques ya son muy estables. Sí que es cierto que el PSOE tuvo una ruptura, pero esa ruptura no la protagonizaron fundamentalmente los eurodiputados españoles, porque la eurodiputada española valenciana, que está encargándose del tema, es una de las más férreas defensoras, sino los franceses, sobre todo. La última cuestión. Yo creo que es importante no pensar quién va a liderar o quién nos va a movilizar. Creo que es importante asumir la responsabilidad propia, individual y colectiva de que somos nosotras las que tenemos en la mano la movilización. Retomar aquel espíritu del 15M del no nos representan, que nos representamos cada una de nosotras como colectivo y que por mucho que hayan líderes maravillosos, esos líderes maravillosos son uno más y no van a conseguir nada ganando el poder político si no tienen el poder popular y el apoyo popular detrás. Y no vamos a conseguir nada si no hay unidad popular y si nos dedicamos a poner tus siglas enfrente de las otras. Y que nadie por sí mismo y en solitario va a conseguir no solamente tomar la Moncloa, sino cambiar y transformar realmente la sociedad. Entonces, creo que es el momento de apelar a la responsabilidad de los grandes líderes, que se dejen de peleas, que parece esto una pelea de gallos, y que nos pongamos todas las izquierdas a la unidad popular. Tenía que decirlo. Mónica, y también el tema de la enseñanza. Es que van saliendo varias cosas, ¿eh? Sí. A ver, vaig per punts. Una primera coseta. Sobre el tema de l'ensenyança o l'ensenyament públic, donaré un exemple, no? El que hi hauria, per exemple, podria ser que una universitat dels Estats Units arribés aquí a l'estat espanyol i que tingués exactament els mateixos drets a subvencions, ajuts, etc., que ha de rebre una universitat d'aquí. ¿Vale? A mateix nivell, és un exemple, no? D'aquí a més. Ara bé, el que nosaltres a la campanya estem intentant promoure és que cada marea s'encarregui de veure els impactes sobre el seu sector. És que, clar, ens hem d'empoderar, no? I de fet, dins de la campanya hi ha col·lectius que treballen específicament en algun sector de la salut, sector de l'educació, dones, jo què sé, hi ha moltíssims sectors dins de la campanya, no? Però s'ha de veure més a prop, això és clar. Una altra coseta, sobre el tema dels partits polítics, bueno, a la campanya el que tenim, per exemple, amb nosaltres són les joves d'Esquerra Republicana, no? O sigui, Terry Cabras també ha fet algunes declaracions a Estrasburgo el 10 de juny, quan es va aturar aquest vot, finalment. Ell va fer una roda de premsa, va participar a la roda de premsa mostrant molt clarament la seva posició, però clar, em disculpeu, però jo vinc d'un país on les coses són així, així, així o així, no? I clar, quan escolta Esquerra és que no entiendo. Acaban de parlar i és com, ¿y qué dijo? O sigui, a mi m'agradaria molt més. El seu argument, o sigui, així com gota xina, és nosaltres ens podrem oposar a l'acord quan el veiem. Com que encara no hi ha acord, TTIP. Però clar, és que és secret. És secret, no podem veure el text de les negociacions, s'està fent ara, però ja sabem, no podem estar inventant l'aigua calenta tot el temps. Llavors, esperem que amb els joves d'Esquerra i que la gent d'Esquerra vegi clarament, sobretot pel tema de la sobirania, perquè finalment això és un atac per la sobirania, pot ser independent o no, és igual, però si estàs amb el TTIP perds tot, no? O sigui, això és clar. L'altra coseta, sobre el tema de fins on arribem i com ens conscienciem, no? O sigui, com podem difondre aquest tema, etc.
el 18 d'abril, a la manifestació de la campanya, van venir a prop de 30.000 persones. És una manifestació on, espero que vosaltres estàveu, però que estava oberta per 3 tractors gigantescos de la Unió de Pagesos, o sigui, que venien del Vallès, o sigui, i no vam ser l'única ciutat manifestant-se, no? Eren 500 ciutats a tot el món manifestant-se contra el TTIP, CETA i TISA, no? I, a veure, 30.000 persones a Barcelona no és poca cosa, no? O sigui, això és clar, no? I aquesta oposició està clara, el que hem de fet és difondre. Però el que tu acabes de dir, per exemple, l'ha tuitejat la companya a 553 persones i jo l'he retuitejat a 295, que espero siguin persones diferents. El que vull dir és que el que acabes de dir, tu, ha arribat a 800 persones en 30 segons. No? O sigui, ens hem d'empoderar també amb aquestes eines. Susan George deia que no sé si us recordeu, a l'octubre la vam convidar per unes jornades sobre el TTIP i deia tot el temps, insistia en la imatge del vampir, no? Si posem la llum sobre el vampir, l'aturem, no? O sigui, els mitjans de comunicació durant molt de temps s'han callat sobre el tema del TTIP, ara estan obligats a parlar-ne. I si ells no en parlen, cap problema, nosaltres sí que en parlem. Almenys 800 persones t'han escoltat ara, t'imagines? O sigui, hem de prendre, no? Ens hem d'empoderar. I darrera coseta, sobre la captura corporativa, és una miqueta per mostrar-vos fins a quin punt és aquest poder de les transnacionals. Adoració ha parlat d'un cas d'ICDS, que és el tema de Vattenfall. És una empresa sueca que ha demanat a Alemanya, en dos casos oberts tenen, energètics, i són demandes la segona demanda està arribant a 6.000 milions d'euros de compensacions que està demanant a Alemanya. I s'està acollint d'un tractat que és el Tractat de l'Energia que ha firmat Alemanya, malauradament. Però clar, aquí quan la gent de les campanyes d'Alemanya demanen informació, és que hi ha un judici, aquí hi ha un judici, hi ha negociacions, etc. Demana informació al seu govern i els parlamentaris d'Alemanya demanen informació al seu govern sobre el cas per donar-li suport, per respondre a aquesta demanda i per aturar, només reben exactament el mateix tracte que un europarlamentari que vol tenir accés als texts de les negociacions del TTIP. O sigui, a Alemanya aquests parlamentaris entren a una habitació sense mòbil, amb el compromís de no difondre el tema. Us adoneu? És una captura corporativa, és una Angela Merkel estrangulant-se a si misma. Això és el poder de les corporacions. Fa 40 anys, a un discurs històric de Salvador Allende davant les Nacions Unides, 40 anys va denunciar ja les transnacionals. O sigui, aquesta lluita és molt antiga, no? Jo, de tota manera, per lligar amb això de la mobilització, a mi m'obsessiona una mica si és prou atractiu dir-li amb això al TTIP o se li ha de dir el Tractat de Lliure Comerç o de lliure tot, perquè ja sé que em direu que el problema és que no és només comerç. Però la gent, això del TTIP, que a sobre ara des de Brussel·les ens estan dient el TTIP, amb la qual cosa ja dius ara de què estem parlant, no ho sé, si heu fet la reflexió de si es mobilitza millor la gent buscant-li un altre nom o un altre... De moment no. Jo crec que està ja popularitzant-se el TTIP. Igual que NAFTA en el seu moment també sonava, no sabíem què era, però... Però cal fer un esforç de difusió i de divulgació. Allò estem intentant explicar el que... No, res, que cal fer un esforç en continuar explicant i divulgant i que el TTIP siga algo que se parla en el carrer, que qualsevol persona pugui explicar bàsicament el que significa i algunes de les seues conseqüències, si no, no ho aconseguirem. Perquè dir lliure comerç amb els Estats Units penseu que tindria l'efecte, podria tenir amb segons qui l'efecte contrari de dir, bueno, doncs el lliure comerç és bo de per si, no? Sí, perquè a més el tractat té moltes més. El lliure comerç pot ser el menor ja. I serveis i... Sí. I amb el Pacífic també va haver la votació l'altre dia. Hi havia, em sembla que... Sí? Agrupem ara 3, va. No, de tenir-ne en tenim centenars, però no sé si rebrem. Bueno, a part del TTIP, jo crec que el problema de fons està clar.
que la Unió Europea no tenim els mecanismes suficients per exercir un control democràtic sobre unes institucions que tenen un poder molt clar, on el Parlament Europeu no actua com un verdader Parlament i ja s'ha vist la participació que hi ha en les eleccions europees, que són en realitat es pensen que són unes eleccions de segon ordre i en realitat totes les coses que es tracten aquí. M'agradaria que argumentéssiu quines serien les vies per intentar instaurar uns veritables mecanismes de control democràtic a la Unió Europea. Val, següent. Com a titulars t'ho contestaran. Sí? Vale. Mira, una pregunta per Mònica. S'ha comentat que el TTIP pot perjudicar greument a petites i mitjanes empreses. La pregunta és si en aquesta plataforma que s'ha format contra el TTIP hi ha representants d'aquestes organitzacions, o sigui, per exemple, la PIMEC, gremis, etc. I una altra pregunta per Adoración. No acabo de veure... A veure, tots aquests negociadors del TTIP en concret, qui els anomena? Està molt clar la pregunta. Una tercera? És una pregunta molt senzilla. Podem perdre també els espais naturals protegits que tenim? En aquest cas a l'estat espanyol o a Catalunya? Perdoneu que ara m'he perdut la pregunta, Si podem parlar dels parcs mediambientals. Va, doncs fem mentre... Ella vol... De tota manera, perdona'm, anem a... És que ella ara estava preguntant una cosa de si ens podien ensenyar per internet un petit... Sí. Vaig començar ja telegràficament. La teva pregunta és si se pot modificar genèticament algo i que això funcione. ¿Se pot? Pues depèn. La Unió Europea no va néixer per a ser una institució democràtica, va néixer com un lliure mercat. És veritat que el Parlament ha anat guanyant capacitat de control, però no té res a veure amb una divisió de poders que nosaltres entenem com democràtica a nivell estatal. ¿Se podria canviar la naturalesa d'algo? Se podria canviar, sí, amb una reforma absoluta dels tractats, amb una federalització veritable d'Europa, amb una creació d'un govern europeu triat per la ciutadania, de manera que estarien creant en realitat els Estats Units Federats d'Europa, que és una antiga proposta ja de període d'entreguerres quasi. Doncs podríem, sí, però en les condicions objectives actuals, de geopolítica actual, és impossible. Que aconseguim seguir tots l'estela de Grècia i prendre el poder polític? Bueno, sí. I veritablement haurien d'anar a una integració supranacional de cara a les majories socials, però si no, no. La segona qüestió, qui negocia? Formalment, qui està negociant és una delegació nomenada per la comissària europea de comerç, que està conformada per 18 persones i l'encapçala un espanyol, i per la banda dels Estats Units una altra delegació de la Secretaria de Comerç del govern estadounidense, també conformada per les mateixes persones, que se reuneixen en rondes cada 3 mesos i en aquest moment posen en comú els dos textos, negocien de manera bilateral, després tornen, treballen, tornen, etc. El Parlament Europeu no té capacitat d'intervenir en les negociacions, únicament pot elevar informes de conjuntura de la seva opinió i votar. En la votació, el Parlament Europeu no podrà introduir esmenes, només dir sí o no. Però és molt públic. Les negociacions van ser secretes durant molt temps. Una vegada va començar el Wikileaks a filtrar, la comissió va canviar absolutament de dinàmica per a que no li passara el mateix que havia passat, per exemple, en el tractat contra falsificació que se va bloquejar en 2012, va dir, així és pitjor no publicar res que publicar. I ara mateix treballen per a l'UBIO. Hi ha tant textos publicats i tanta palla publicada que és molt difícil
veritablement destriar lo important i lo que no és important. I lo important està en el Parlament Europeu, una habitació on les eurodiputades han d'entrar sense boli, sense, com comentava la companya, a llegir, a memoritzar el que poden i... Cecília, vols comentar alguna cosa dels mecanismes de control democràtic? A tu pregunta tan sencilla de si podrán tirar atrás todas las leyes de espacios protegidos, por supuesto, porque es una ley que está sobre incluso las constituciones de los estados. Entonces, bueno, las leyes de espacios protegidos como la red de Natura 2000, todo eso quedará en papel mojado, como cualquier otra normativa. Son normas que pasan por encima. Nos van a pasar por encima. Em pagareu, vull dir que em renyareu, però és que em diuen que ja només queda temps per una pregunta perquè hem d'acabar a 2:15, descansar i després rebre el Vicenç Navarro. Si hi havia la PIMEC... Sí, perdona'm. Sí, és important, perdona'm. Sí. Bueno, a veure, no, estem buscant l'adhesió de PIMEC. De fet, si teniu contactes, són realment benvinguts. Home, seria una aportació enorme de comissiones. Tenim, per exemple, sindicats com els taxistes d'èlit, estan dins de la campanya no al TTIP ara, des de fa poc, i bueno, estem buscant més adhesions actives, vol dir que, bueno, també tenim un treball important de cara a mocions municipals, s'estan declarant cada vegada més ciutats lliures de TTIP, i clar, anem a per Barcelona, anem a per Madrid. Sabem, des de l'Eurocàmera, el missatge que ens envien és que això molesta molt, el fet que hi hagi ciutats lliures de TTIP. Llavors, quan començarem la campanya per una Barcelona lliure del TTIP, espero que també podrem comptar amb vosaltres, si es pot. Però bueno, són tasques pendents. També potser volia apuntar que dins de la Unió Europea hi ha un article que es diu l'article 21 del Tractat de Lisboa. I aquest article parla molt clarament del deber de la Unió Europea de respectar els drets humans a l'exterior. És un article que té molt a veure també amb la coherència de polítiques, un article que obre portes, penso, potser ho voleu consultar, obre portes per una Europa molt més responsable. Jo penso que sí tenim encara eines per treballar d'aquest punt de vista. El Parlament Europeu ara té més poder que abans, això no podem oblidar-ho, però clar, hem de continuar treballant molt per aquesta banda. Jo, si em permeteu, faré l'última pregunta jo, perquè és un tema que em té obsessionat i potser anava a sortir ara, però quina força executiva pot tenir que algun dia funcionés aquests tribunals als ISDIs, d'allò que dèiem de les multinacionals, i surt aquest tribunal fantasma i diu, doncs aquesta multinacional té dret a tal indemnització. Qui envia la policia al final? Aquests tribunals poden cantar missa, però al final perquè s'executi aquesta ordre, o quines vies tenen perquè es faci efectiu, o un jutge pot dir, no, clar, com que el TTIP es va firmar, això va a missa, i jo envio la policia al final allà. Te faig la contrapregunta. Quines vies tenia la Troika per a fer efectives les mesures d'austeritat en Grècia? Ja, la banca. Quina és la via que té el capital per a fer efectives les mesures que imposa? Un tribunal arbitral va a dictaminar una sentència, una indemnització, i l'Estat que ha signat el tractat té un compromís molt més fort que el que tindria Grècia en la Troika, perquè ha signat un tractat en el qual se compromet a acceptar aquesta solució. Si no l'accepta, se veria, per exemple, la possibilitat de portar a aquest tractat a un tribunal internacional per incompliment, aquest estat per incompliment del tractat. Vull dir, és el propi estat el que se posa la soga al coll i les obligacions internacionals s'han de complir. El que passa és que s'han de complir aquestes i pareix que no les tractats de la OIT, els tractats de drets humans, etc. Però quan hi ha estats que s'ho han saltat o que democràticament han dit això no m'agrada, tu has dit alguns exemples, no? Sí, hi ha també una convenció de Viena del 69, penso, que és sobre els tractats comercials, que diu molt clarament que si un estat ha de violar o no respectar els drets humans per respectar un tractat, pot dir que no respecta el tractat.
Això és la legislació internacional, existeix. El que passa és que l'hem de recuperar, l'hem de difondre, i bueno, és descolonitzar-nos acá i mobilitzar-nos, com estava comentant el company a l'inici, no? Que parlava de revolució, etc. O sigui, mai ens han donat res, mai ens han regalat res, no? O sigui, els drets humans, drets laborals, són nostres. Bueno, doncs és el mateix, no? D'acord? Moltes gràcies a aquestes tres dones. Moltes gràcies.